Mi nombre es Nayaret Celina López Martínez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, y les voy a hablar un poco sobre los métodos para poder cimentar en suelos colapsables y en suelos expansivos. Antes de eso, me gustaría aclarar un poco sobre qué es un suelo colapsable y qué es un suelo expansivo. Bueno, los suelos colapsables son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de acciones como sometimientos de carga o al humedecimiento o saturación. Existen 4 tipos de suelos colapsables. Entre ellos están los suelos aluviales y coluviales. Estos son depositados en ambientes semidesérticos. También están los suelos eólicos, que son depositados por el viento. Entre ellos son las arenas y los limos arenosos. También están los suelos de cenizas volcánicas, como el mismo nombre lo dice, son cenizas arrojadas por la actividad volcánica explosiva. Y por último, los suelos residuales. Estos son derivados de la descomposición in situ de minerales de ciertas rocas. Los suelos expansivos, en este caso, son suelos que presentan expansiones o contracciones, es decir, cambios de volumen cuando varía la humedad o contenido de agua. Además, no es necesario que el suelo se sature de manera completamente para que se presente expansión del mismo. Para poder identificar todo lo dicho anterior y resumirlo, se diferencia los suelos expansivos y los colapsables, es que los suelos expansivos reducen su volumen cuando se reduce la humedad. En cambio, los colapsables reducen su volumen cuando aumenta su humedad. Continuando con el tema de los métodos para poder cimentar en suelos colapsables y suelos expansivos, se tiene que las cimentaciones en los suelos expansivos se destacan 3 métodos generales para reducir o evitar los efectos de la expansión. Estos son aislar la estructura de los materiales expansivos, proyectar una estructura que soporte sin daño la expansión y por último la eliminación de la expansión. Dicho lo anterior, la eliminación de la expansión puede efectuarse en un principio de 3 maneras: humedeciendo el terreno previamente hasta que la humedad tenga un valor igual al del equilibrio. Además, no puede garantizarse que la humedad permanecerá constante. También tratando que las cargas hacia el suelo sean iguales o excedan las presiones producidas por la expansión, o bien impidiendo la expansión con tratamientos y o control del suelo. Teniendo en cuenta eso, para algunas cimentaciones para suelos expansivos se tienen las zapatas aisladas. Este tipo de cimentación no se usa comúnmente sobre suelos expansivos, hay que aclarar eso. Donde se usan las zapatas aisladas, usualmente se aplican técnicas especiales con el fin de incrementar el esfuerzo del contacto de modo que minimice la expansión del suelo. Tales como disminuir el ancho de la base de la zapata, colocar el muro de cimentación directamente sobre el terreno sin zapata, proveer de espacios vacíos entre las vigas de soporte y el muro para concentrar las cargas en puntos aislados, incrementar el esfuerzo en el perímetro y los pisos para incrementar la rigidez de la cimentación. También se tienen las zapatas corridas. El empleo de estas zapatas deberá limitarse a suelos con potencial de expansión menor a 1% y una presión de expansión menor a 15 toneladas por metros cuadrados. Este sistema tiene la misma limitación que el anterior y su éxito se reduce a la disminución de la expansión. Luego están las losas de cimentación que son con contratraves de traves entrecruzadas en la parte inferior. Han sido usadas exitosamente como cimentaciones en los suelos expansivos de estructuras relativamente pesadas. Las losas de cimentación son un excelente sistema de cimentación en áreas donde los basamentos son muy profundos o donde las condiciones de los suelos expansivos se extienden a gran profundidad, lo que hace que el empleo de pilotes sea extremadamente costoso. Luego tenemos los pilotes para cimentaciones en suelos expansivos,
que se usa en combinación con traves, las cuales se diseñan para soportar la carga estructural y transferir el esfuerzo distribuido a los pilotes. Y por último, tenemos los encofrados, que son una solución conveniente para pisos apoyados, de fácil construcción y que permite que el suelo se hinche liberando el poder expansivo. Consiste en la colocación de elementos de concretos abovedados en su interior. Los losetones se colocan unidos con un mortero formando una losa hueca en su interior para absorber la expansión de la arcilla. Resumiendo lo anterior, las soluciones para cimentaciones de los suelos expansivos o el método resumido como tal, principalmente se define en 4 pasos. Primero, alterar el suelo, por ejemplo, agregando limos, cales u otras mezclas que reducirían o eliminarían la contracción o expansión. Segundo, controlar la expansión, permitiendo que el suelo se expanda dentro de las cavidades de la cimentación. Los movimientos de una cimentación pueden ser reducidos a un nivel tolerable. Tercero, el control de la humedad. El suelo debe ser excavado a la misma profundidad del peso del suelo para que el suelo contrarreste el levantamiento del mismo. Se pondrá un material plástico sobre toda la superficie de la excavación. Y por último, ignorar el levantamiento acomodando zapatas a una suficiente profundidad y o levantamiento del material en la zona de expansión entre la superficie del terreno y la base de la construcción. Puede ocurrir hinchamiento sin causar ningún tipo de movimiento perjudicial. Luego, tenemos para los suelos colapsables los métodos para cimentar los más comunes. Son que si la profundidad del suelo potencialmente colapsable es menor de 2 metros, la idea principal es aumentar el DF, es decir, la profundización de la cimentación. También hacer un humedecimiento previo simple. Además, compactar con rodillos o realizar una compactación dinámica, ya puede ser por caída de masas pesadas. Y para la profundidad de suelos potencialmente colapsables susceptibles a la saturación es que es mucho mayor de 2 metros y hasta cerca de 10 metros, se debe tener en cuenta que la densificación profunda por vibroflotación debe ser totalmente óptima. Además, el humedecimiento profundo generando un embalse con diques perimetrales de baja altura ayudaría muchísimo a dar una solución aplicable ante los suelos colapsables para realizar una mejor cimentación. Y por último, emplear siempre pilotes o pilas que sean más fáciles de aplicar en estos tipos de cimentación. Muchísimas gracias y espero que haya quedado todo claro.